Todos dudamos a veces de si aparte va junto o separado o enfrente y por supuesto si no, porque en muchos casos las dos versiones son correctas, pero depende del contexto. Entonces, vamos a dar unas indicaciones claritas para equivocarnos mucho menos. Hay algunas palabras o locuciones que admiten las dos escrituras, aunque en estos casos la preferencia es escribirlas juntas en una palabra. A tocateja, a dónde, a prisa, asimismo, cara dura, deprisa, enfrente, enseguida, maltrato, etc. Estos son los casos más fáciles porque es correcto tanto junto como separado, aunque se prefiere junto, y en los dos casos significan lo mismo. No te puedes equivocar. Luego, hay casos de siempre juntas o siempre separadas. Ahí ya empezamos con las arenas movedizas. Las más importantes, siempre juntas, abasto, de la expresión dar abasto o no dar más abasto, que se suele decir, acaso, aposta, adrede, etc. Y siempre separadas, de repente, de acuerdo, a gusto, que esa es muy frecuente ponerla junta, pero no a gusto, en dos palabras. Pero bueno, como hemos dicho, hay casos en que son correctas las dos formas, pero, ojo, vamos a hablar de cuando no significan lo mismo. Un caso súper frecuente es sobre todo, con el significado de principalmente, que entonces va separado. Y luego, sobre todo junto, que es una prenda de vestir y es un sustantivo. La verdad, sobre todo, prácticamente siempre es sobre todo, principalmente. Entonces, de este tipo vamos a ver unos cuantos casos de errores frecuentes al confundir cuándo usar la forma junta o separada. Acerca de con acerca junto equivale a sobre. Por ejemplo, acerca de esta web equivale a sobre esta web, o sea, información sobre esta web. Mientras que acerca de separado equivale a aproximadamente lo que sea. Por ejemplo, se ha repartido ropa a cerca de 1000 personas necesitadas en la capital. Es decir, se ha repartido ropa a aproximadamente 1000 personas. Luego tenemos aparte de, con aparte junto, que equivale a además de. Aparte de a los berlineses, es decir, además de a los berlineses, ¿a quién afectaba el muro de Berlín? También todavía va junto cuando usamos aparte como sinónimo de forma separada, como en la salsa ponla aparte, o sea, a un lado o en otro recipiente, separadamente de la comida. Y ya luego tenemos aparte de, separado, que equivale a una parte o porción de, como en hemos visitado aparte, a una porción de los enfermos. Luego, asimismo, todo junto equivale a también, además, como en asimismo, además, también, le aclaramos que tiene a su disposición a nuestro servicio técnico, tal y cual. Luego, así mismo, en dos palabras, equivale a de esta forma. Es decir, lo hacemos así mismo. Es decir, lo hacemos de esta forma. Y por último, a sí mismo, en tres palabras, equivale a él o a ella, usando el pronombre sí reflexivo. Por ejemplo, estaba tan borracho que se hirió a sí mismo. Es decir, se hirió a él mismo. Con que junto equivale a así que, normalmente en tono de sorpresa, reproche o contrariedad. La típica frase de ¿con qué esas tenemos? Pues ahí con que va junto. Mientras que con que separado equivale a con el que o con la que, los que, las que, etc. Por ejemplo, los ingredientes con que cocinamos, es decir, con los que cocinamos. Y luego, por cierto, también tenemos con qué separado y con tilde en qué. Y eso equivale a con cuál. Por ejemplo, ¿con qué cuchillo lo has cortado? ¿Con cuál cuchillo? Luego tenemos de más junto, que equivale a otro u otros y normalmente va con artículo definido. Vosotros dos id por allí, los demás seguidme, es decir, los otros seguidme. Otro ejemplo, yo te digo lo que sé, lo demás que te lo diga ella, es decir, lo otro que te lo diga ella. En cambio, de más separado se relaciona con el exceso, ¿no? Por ejemplo,
me han cobrado de más. Otra, entorno junto equivale a ambiente, como en quiero que dejemos de vernos porque no me gusta tu entorno, no me gusta tu ambiente, no me gusta la gente con la que te juntas en general, ¿no? Mientras que entorno separado equivale a alrededor. Las murallas en torno a la ciudad, o sea, alrededor de la ciudad. O incluso estuvo dando vueltas en torno, o sea, alrededor. Y cuidado que en torno, como ya hemos dicho, va separado, pero alrededor se recomienda escribirlo junto, aunque también está aceptado alrededor separado. Ahora un tema bastante gordo, el tema de porque, junto o separado, con tilde, sin tilde, merece su propio vídeo, pero al menos unos apuntes rápidos para la inmensa mayoría de los casos sí que vamos a dar aquí. El primero, ¿por qué separado y con tilde? Pregunta por una causa. ¿Por qué comes? Pero ojo, también puede aparecer en una estructura sin signos de interrogación. Por ejemplo, dime por qué comes. ¿Por qué comes? O dime por qué comes. Luego tenemos por qué junto y sin tilde, que introduce una causa. Básicamente, la respuesta a ese por qué primero. ¿Por qué comes? Como porque tengo hambre. Y luego, los otros dos yo personalmente recomiendo evitarlos porque la mayoría de la gente acaba usándolos mal. Pero, en fin, vamos a ver algunas pistas. ¿Por qué junto y con tilde equivale exactamente a motivo, sin añadir ni quitar nada? Por ejemplo, contamos el porqué de su muerte, es decir, contamos el motivo de su muerte. Ahora, cuidado, si hay que poner un artículo que no está en el original o cambiar cualquier otra cosa, no está bien usado. Y eso es un error que veo muy frecuentemente, usar por qué junto y con tilde porque suena muy fino y al final usarlo mal. Y ya por último, por qué separado y sin tilde equivale a por el qué, por la qué, por los qué, por las qué. Por ejemplo, la orilla porque paseamos, o sea, por la que paseamos. Y este último, por qué separado y sin tilde, sí que tiene más casuística, así que como ya he dicho, lo vamos a dejar para su propio vídeo. Ahora seguimos. También junto y por tanto M antes de B refleja una suma positiva, o sea, lo contrario de tampoco. Por ejemplo, me gusta la paella, ¿a ti también? Es una suma positiva porque sumo un +1 a lo de gustar la paella. Luego, también separado, habla de la cualidad que requiere una continuación comparativa o lo que se llama en sintaxis consecutiva. O sea, por ejemplo, para que nos entendamos, tocas el violín tan bien como Mozart. Ahí tenemos una comparación. Estamos comparando a la otra persona que toca tan bien como Mozart. O tocas el violín tan bien que deberías tener un Stradivarius. Ahí la consecuencia, la consecutiva de que toques tan bien es que deberías tener un Stradivarius. Ahí no hay una comparación, hay una consecuencia. Y ahora el contrario, tampoco junto y por tanto otra vez con M refleja una suma negativa. O sea, es lo contrario de también. Por ejemplo, ¿no te gusta el Roquefort? A mí tampoco. Es una suma negativa porque yo me sumo un +1 a lo de no gustar el Roquefort. Y luego, tampoco separado se refiere a la cantidad. Fíjate que también era la cualidad. Y también requiere una continuación comparativa o consecutiva. Comes tan poco como un pajarito, una comparación. O tenemos tan poco dinero que no podemos pagar la electricidad. La consecuencia de tener poco dinero es no poder pagar la electricidad. Y una en la que se equivocan incluso los profesionales de la escritura, sino junto, que es una conjunción adversativa, equivalente a pero, cuando la primera oración está negada. Y luego, si no separado, introduce una condicional, sí, negativa, no. Y lo de sino junto o separado es un fallo tan frecuente que hay que profundizar más para dejar de equivocarse. Así que aquí tienes el vídeo dedicado a eso. O si crees que lo de sino junto o separado lo tienes dominado, vamos a ver errores frecuentes de abreviaturas, siglas, con o sin punto, con o sin espacio, etc.